Muy bien, vamos a continuar. Siempre dentro de esta situación del déficit fiscal, ¿qué implica el déficit fiscal? Si el superávit fiscal implica ahorro, como lo acabamos de estar mencionando, que a la larga no es tampoco muy conveniente porque ese dinero, al no utilizarse, al no invertirse, pues es dinero de los contribuyentes que se está desperdiciando, ¿verdad? Por eso decíamos que la situación ideal sería el equilibrio fiscal, que es cuando se gasta exactamente lo que se recibe. Pero si hay ahorro, pues el Estado debería de buscar alternativas de cómo invertir ese dinero y que genere, ¿no? Genere, se puede buscar alternativas, por ejemplo, de invertir en obras que hay necesidad de hacer. Es decir, alguna opción hay para invertir el dinero. Ahora, el déficit ya es más complicado porque aquí no tenemos dinero disponible, por el contrario, nos hace falta. Vamos a gastar 1.000 millones de dólares, pero solo tenemos ingresos de 900 millones. Entonces hay 100 millones de déficit que a la larga se traducen en endeudamiento, porque lo que el Estado tiene que hacer es pedir prestado porque ese gasto hay que hacerlo. Esos 100 dólares que van a hacer falta, hay que conseguirlos porque los gastos hay que hacerlos. Lo ideal sería reducir 100 dólares de gastos para que quedáramos parejos, ¿no? Pero normalmente como el presupuesto ya está planteado, normalmente lo que hace el Estado es endeudarse. Y ahí es donde está el problema. Y el otro problema es que a veces este déficit fiscal anual se suma a un déficit fiscal acumulado que viene de todos los periodos anteriores. Es decir, que como cada año se va generando un déficit, el endeudamiento general se vuelve altísimo. Por ejemplo, ahorita El Salvador, nosotros debemos desde tiempos de, quizás me atrevo a decir, del PDC, allá por los años 80, todavía hay plata que todavía debemos, porque hemos ido como refinanciando, ¿no? Obteniendo nueva deuda para cubrir deuda vieja. Al final es la misma deuda vieja, pues lo que pasa es que la vamos como renovando. Entonces, el problema del déficit fiscal es eso, genera endeudamiento y este endeudamiento genera costos de financiamiento, es decir, el Estado debe pagar intereses por ese dinero y eso puede hacer que el déficit vaya creciendo en lugar de ir disminuyendo, siempre que la deuda no se vaya pagando apropiadamente. Esto es bien delicado. Y en el caso de nuestro país, pues ya estamos a niveles un poco preocupantes de endeudamiento. Nosotros estamos a un nivel, de acuerdo al último reporte del Banco Central, El Salvador tiene el 90% del Producto Interno Bruto de deuda. En otras palabras, que El Salvador debe, de cada 10 dólares que produce El Salvador en un año, se deben 9. Entonces, es preocupante, porque para empezar, debemos demasiado. Y segundo, el margen de maniobra se acorta, es decir, ¿qué tanto más me pueden prestar? Y es bien difícil porque como estoy tan endeudado, me van a decir en un momento, mire, usted ya no se le puede dar préstamo porque no tiene de dónde. Y es ahí donde viene el aumento de los impuestos que les comentaba, porque el Fondo Monetario Internacional, que es una de las instituciones que nos presta, junto con el Banco Mundial, una de las condiciones que pone es que el país demuestre que puede pagar. Y para demostrar capacidad de pago, ¿qué le piden a usted en una cooperativa? Usted quiere hacer un préstamo en una cooperativa. ¿Qué le piden para poder demostrar su capacidad de pago? Su boleta de salario. Vaya, tráiganos su constancia de sueldo, a ver cuánto le pagan, cuánto le descuentan, y dependiendo de eso, así le prestamos. Lo mismo El Salvador. Entonces, ¿dónde va a comprobar o con qué va a comprobar El Salvador sus ingresos? Bueno, los impuestos son una forma, ¿no? De decir, mira, aquí estamos cobrando tanto de impuestos. Entonces, por ahí viene la situación de aumento de impuestos. Entonces, si no aumenta los impuestos, no puede mejorar sus ingresos. Ahora, reducir la evasión. ¿Qué tanto podríamos nosotros hacer reduciendo la evasión? Muy, muy poco, ¿verdad? Porque los que pagan sus impuestos los pagan. El problema es que los que no pagan, no hay forma de poder controlarlos. Por ejemplo, las señoras de los mercados, la gente que tiene negocios informales. Mire, hasta esos que traen carros de allá de Estados Unidos, esos no pagan impuestos. Lo más que pagan son lo que el Sertracén tienen que hacer por los traspasos y todo eso. Pero impuestos de importación a veces no pagan ni eso porque los traen por tierra y por puntos ciegos, no pasan por aduanas.
En fin, hay una situación que lo que requiere para poder eliminar esos niveles de evasión de El Salvador es hacer una reforma fiscal. O sea, cambiar todo, reformar el código tributario, reformar todas las leyes de impuestos que existen, hacer una reforma integral fiscalmente hablando para que eso se pueda lograr. No con parchecitos, pues eso no se puede hacer de esa manera. Bueno, vamos a hablar ahora de la composición de los ingresos y luego de la composición de los gastos. Aquí dice composición de ingresos, pero en realidad es de ingresos y gastos. Me van a disculpar, pero tuve mi acceso de tos. Básicamente en el presupuesto, los ingresos se clasifican en 4 rubros, así les vamos a llamar. Más adelante, cuando ya veamos la parte contable, vamos a darnos cuenta que todos los ingresos y los gastos llevan una codificación. Hay una codificación de ingresos y gastos, así como un catálogo de cuentas, así como hay un catálogo contable, así hay un catálogo presupuestario. Entonces, los ingresos se dividen en estos 4 grandes rubros que más adelante vamos a definir. Ingresos corrientes, ingresos de capital, endeudamiento público, que esto tiene que ver con los préstamos que El Salvador obtiene. O sea, cuando El Salvador obtiene un préstamo, está en la parte de los ingresos, ¿no? Porque ahí entra el dinero. Y los ingresos por contribuciones especiales, que, pues según estaba yo revisando, son casi 10 u 11 contribuciones especiales diferentes que tiene El Salvador. Ahí está el Fovial, el Cotrans, está lo que es el Parafusalud, ahí está la contribución de la telefonía, que creo que esa ya la derogaron, está la contribución por transacciones financieras, en fin, hay una gran cantidad de contribuciones especiales que hoy mismo vamos a definir qué es una contribución especial y la vamos a diferenciar de los otros tributos que existen. Esto es bien importante que lo entendamos porque aún en la estructura del presupuesto, de acuerdo al gobierno de El Salvador, pues no están bien clasificadas las categorías. Ya vamos a hablar de eso. Eso serían los ingresos, ¿verdad? Ahorita no estamos definiendo, sino que solamente estamos viendo el panorama general. Luego vienen los gastos. En cuanto a los gastos, hay cinco categorías o rubros. Tenemos los gastos corrientes, ¿verdad? Así como hay ingresos corrientes, hay gastos corrientes. Hay gastos de capital, que estos tienen que ver más con la inversión pública, es decir, carreteras, hacer parques, hacer hospitales, escuelas. Por ahí van los gastos de capital. Pero más adelante vamos a definirlo, no se preocupen. Las aplicaciones financieras, que así como en su momento el Estado percibe préstamos, recibe préstamos de fuera o de internamente, porque el Estado puede tener endeudamiento interno y endeudamiento externo. Hay de los dos tipos. Aquí también hay bancos que le prestan al Estado. El mismo Banco Central de Reserva es un prestamista del Estado. Entonces, cuando esos préstamos se pagan, a eso se le llama aplicaciones financieras. Es decir, es la amortización de la deuda. O sea, pagar la deuda. Así como también hay ingresos de contribuciones especiales, por contribuciones especiales también hay gastos de contribuciones especiales. Es decir, que todo ese dinero que se recibe de las contribuciones especiales, por ejemplo, el Fovial, que se pagan 20 centavos por cada galón de gasolina o diésel que uno compra en la gasolinera, le cargan 20 centavos para el Fovial. Ese es el ingreso. Pero luego ese dinero llega a un fondo, que es el Fovial, ¿verdad? Que el Fovial es un fondo.
fondo de mejoramiento vial, algo así se llama. Todo ese dinero se invierte para darle mantenimiento a las carreteras. Usted se puede ver en la carretera, cuando usted va ahí por ahí la zona donde ustedes viven, ahí van a ver ustedes los rótulos del Fovial, van a ver a los trabajadores del Fovial que se distinguen porque utilizan un uniforme color anaranjado, ¿verdad? Porque también hay otros que lo maneja directamente el Ministerio de Obras Públicas, que eso es aparte del Fovial, aunque el MOP está ligado al Fovial porque es parte del Consejo Directivo del Ministro de Obras Públicas, pero el Fovial está un poco como aparte, ¿no? El MOP en sí también tiene sus trabajadores y usted los va a distinguir porque los del MOP están con uniforme amarillo, ¿verdad? Los del Fovial andan de naranja y los del MOP andan de amarillo. Entonces usted va a ver el rótulo que dice vía Fovial o dice vía MOP, ¿verdad? Depende de quién esté reparando la calle. El Fovial también, aparte de darle reparación o mantenimiento al asfalto propiamente dicho, pues también limpia las cunetas, quita la maleza que está a los alrededores, o sea, a las orillas de las carreteras. Es decir, se les da un mantenimiento a la vía, no solo a la carretera, sino a todo lo que está a la par de la carretera. Y hay un gasto que, si usted se acuerda, en los ingresos no aparece nada sobre previsional, que es preocupante, que es este costo previsional, que es el costo que asume el Estado para pagar las pensiones de aquellas personas que ya no cubre el sistema privado, es decir, las AFP ya no los cubren, entonces lo tiene que cubrir el INPEP, que decíamos la clase pasada, es una dependencia del Ministerio de Hacienda, pero como el INPEP ya no tiene cotizantes, ¿verdad? Casi todos los que están con INPEP ya están pensionados, o sea, no cotizan, pero sí cobran pensión. Entonces, es el Ministerio de Hacienda a través de este costo previsional que cubre todas esas pensiones. Y el problema es que el valor que se tiene que pagar año con año va creciendo, ¿verdad? Porque hay más personas que se van pensionando, dejan de cotizar, pero se pensionan, entonces hay que pagarles a estas personas. Entonces la preocupación es que si el Estado tiene o no tiene la capacidad para cubrir esas pensiones. Ahí va también la parte de los veteranos y todo eso, ¿no? Bien, vamos a... Eso es cuanto a la estructura general del presupuesto. Antes de entrar ya propiamente a lo que es ya lo que es un gasto, cuáles son los ingresos corrientes, cuáles son los ingresos de capital y todo, porque vamos a irlo viendo al dedillo, compañero. No podemos, no puedo yo pasar esto del presupuesto así de manera muy rápida, porque es básico que usted conozca la estructura del presupuesto al centavito para que no vaya a tener problemas. Y luego, obviamente, con la práctica que vamos a hacer con numeritos, vamos a ver ya cómo se estructura de manera más concreta. Pero para entender algunas de las cosas, porque dentro de los ingresos corrientes se menciona los ingresos tributarios, y que hay que aclarar que la parte tributaria es lo más importante en cuanto a los ingresos del Estado, no solo en El Salvador, sino en cualquier parte del mundo. Los tributos son prácticamente el grueso de ingresos corrientes de un país, y en general de todos sus ingresos son los ingresos tributarios. Ahora, a veces se dan confusiones sobre cuáles, que si los tributos y los impuestos son la misma cosa, por ejemplo. Y realmente no. Los ingresos y los tributos y los impuestos tienen relación ambos conceptos, pero no son iguales. Los tributos son el género y los impuestos son una especie, ¿verdad? Como decir, los caninos, no sé, yo de taxonomía no sé mucho, pero los caninos, digamos, podríamos que es un género. Y dentro de los caninos, pues están los perros, que es una especie, los lobos, que
es otra especie, coyote es otra especie, y todos son caninos, ¿verdad? Entonces, así mismo, los tributos son el género y ya el impuesto viene a ser una especie junto con la tasa y la contribución especial. Esta información la tengo yo acá de un taller que preparé hace algunos años. Me tocó ir a dar una capacitación por ahí. Me pidieron un taller de obligaciones tributarias, entonces parte de esto encontré ahí por ahí, esto es del 2016. De ahí he sacado esta presentación. Pero la información está textualmente del Código Tributario. ¿Qué es un tributo? Los tributos son las obligaciones que establece el Estado, fíjese bien, en ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Entonces, ¿qué son los tributos? Son obligaciones que establece el Estado porque el Estado tiene esa prerrogativa. O sea, prerrogativa quiere decir esa facultad, ese derecho. El Estado tiene derecho coercitivo. Lo vimos al principio, se recuerda, cuando vimos el concepto de Estado, hablamos de la palabra coercitivo. Y el Estado tiene poder coercitivo, es decir, tiene poder de obligar a las personas en diferentes ámbitos. En este caso, en el ámbito tributario, el Estado tiene, a través de su poder de imperio, o sea, ese poder de imperio o poder coercitivo del Estado, y cuya prestación en dinero, es decir, la persona debe pagar en dinero, no en especie ni en otro tipo de formas, es en dinero, se exige a todos nosotros con el propósito de obtener recursos para poder cumplir sus fines. Es decir, que el Estado requiere de esos recursos para que pueda cumplir sus fines, para que el Estado pueda contratar policías, para que el Estado pueda contratar médicos, para que el Estado pueda contratar maestros, para que el Estado pueda arreglar las calles, para que el Estado pueda hacer todo lo que legalmente le corresponde. Porque el Estado no tiene por sí mismo ingresos propios. Requiere que nosotros le demos recursos para que pueda funcionar. En otras palabras, el Estado nos mete la mano a la bolsa para que pueda obtener dinero y de esa manera poder funcionar. Ese es el término tributo. Todas aquellas obligaciones que el Estado establece haciendo uso de su poder de imperio o poder coercitivo y que tienen como propósito obtener recursos para poder financiar o para poder cumplir con sus fines. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los tributos? Los tributos se clasifican en tres grandes grupos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Entonces, si yo le pregunto cuáles son los tres tipos de tributos que existen, entonces usted me va a decir impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los tres son tributos. Los tres son tributos, pero tienen diferentes matices. Vamos a ver de eso ahorita. Hablemos primero del impuesto. El impuesto dice que es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Aquí hay varios términos que hay que aclarar. De entrada, el impuesto es un tributo. Es exigido, obviamente, porque si no fuera tributo, no se podría si no se exigiera, no sería tributo. De hecho, hay una máxima romana que dice que, no me acuerdo cómo es en latín, ¿verdad? Pero el latín, que era el idioma de los romanos, o sea, los romanos no hablaban romano, hablaban latín, que dice que sin ley no hay tributo, ¿verdad? O sea, no le podemos llamar a algo tributo si no hay una ley que exija que se cumpla. Pero dice que es exigido sin contraprestación.
¿Qué es eso de sin contraprestación? Significa que el Estado no está obligado ni directa, ojo con esto, ni directa ni indirectamente a devolverle nada. El impuesto se paga porque es obligación. Claro, la gente grita en la calle, queremos nuestros impuestos, que se vean nuestros impuestos, sobre todo en las alcaldías ponen los alcaldes así en los avisos de las construcciones que hacen y las obras, dice sus impuestos trabajando. Porque se supone que los impuestos deben ir a parar a obras de beneficio para la población. Pero hay que aclarar que legalmente el Estado no está, por ejemplo, que si don fulanito pagó $1,000 de impuesto en el año 2020, el Estado deba devolverle en beneficio, llámese carreteras, cualquier otra obra, $1,000 exactamente a don Pablito por esos impuestos que pagó. Los paga porque es su obligación, pero el Estado no tiene obligación directa de devolverle nada a nadie. Cuyo hecho generador, todo tributo, llámese impuesto, tasa o contribución especial, tiene un hecho generador. El hecho generador es esa situación que automáticamente obliga a la persona a pagar. Si la persona no está en esa situación, no tiene por qué pagar. Entonces, el hecho generador de los impuestos están constituidos por negocios generalmente. Por ejemplo, si una empresa vende, genera el IVA y debe pagar el IVA por esa transacción que hizo. Actos que viene a ser casi lo mismo, o hechos que también viene a ser casi lo mismo. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. ¿Por qué va a pagar usted impuesto sobre la renta? Porque obtuvo una cantidad de ingresos. Si una persona está desempleada durante todo un año y no generó ningún tipo de ingresos, no debe pagar nada. Obvio, porque no está dentro del hecho generador. El hecho generador es lo que genera, por eso se llama así, la obligación de pagar. Entonces, solo las personas que realizan ese hecho generador o que se encuentran dentro de la situación establecida en el hecho generador tienen la obligación de pagar ese impuesto en este caso. Puede ser de naturaleza jurídica, pero casi siempre es de naturaleza económica. En los hechos generadores siempre tienen una connotación económica porque se depende de un valor. No va a pagar lo mismo de impuestos sobre la renta una persona que obtiene ingresos de $10,000 en el año a otra persona que obtuvo $5,000. Obviamente el de 5,000 va a pagar menos que el de 10,000 porque su situación económica es diferente. ¿Por qué? Porque eso es lo que pone de manifiesto la capacidad contributiva, o sea, la capacidad de pago. Si una persona obtiene ingresos por 5,000, tiene menos capacidad de pago que otra persona que pueda tener ingresos de 10,000, por ejemplo. Entonces, esa es la capacidad contributiva y es el sujeto pasivo, ¿verdad? Voy a aclarar esto del sujeto pasivo, aunque ya me estoy metiendo en terrenos que no son míos, porque esto ya es de derecho tributario, pero yo no puedo hablar de ingresos tributarios en el presupuesto si usted no ha entendido qué es un tributo y cuáles son las diferentes modalidades que existen. Me voy a adelantar un poquito aquí en la presentación para explicarles esto del sujeto pasivo. El sujeto pasivo surge de algo que se llama relación jurídica tributaria. En una relación jurídica tributaria hay un sujeto activo. Perdón. Hay un sujeto activo que es el que tiene el derecho de exigir, que para el caso es el Estado, ¿no? Hay un sujeto pasivo que es el contribuyente o en su caso el responsable, porque a veces no paga directamente el contribuyente, sino que paga una persona a nombre de él. Por ejemplo, cuando a usted le retienen en el trabajo, le hacen una retención de impuestos sobre la renta, esa retención no la paga usted directamente, esa la paga su patrón, ¿no? Entonces ahí él no es el contribuyente, sino que es el responsable. Y él es el que se convierte en sujeto pasivo, porque al momento que le aplica la retención a usted, la obligación prácticamente recae sobre él y ya no sobre usted. Ahora bien, el sujeto activo, que es el Estado, establece obligaciones al sujeto pasivo. ¿De qué tipo son esas obligaciones? Son sustantivas o formales. La obligación sustantiva es el pago del impuesto. Cuando nosotros pagamos,
estamos cumpliendo con nuestra obligación sustantiva. Y las obligaciones formales son obligaciones de tipo administrativo, que es presentar la declaración, presentar informes, en fin, todo ese papeleo que hacemos, a eso se le llama obligación formal. Obviamente, usted no va a pagar sus impuestos y va a llegar allá al Ministerio de Hacienda, mira que vengo a pagar mis impuestos y solo va a dar el dinero y se va a ir. No, debe haber una declaración donde usted esté estableciendo cómo calculó ese impuesto, de dónde salió el dinero y con base en ese cálculo usted está pagando, le van a dar un mandamiento de ingreso donde dice que usted lo pagó. Es decir, esas son las obligaciones formales. Toda la documentación, ya sea física o virtual, porque hoy se puede generar en forma virtual, que hace constar que usted ha cumplido con su obligación. Ahora bien, volvamos al concepto. Entonces, ponen de manifiesto, decíamos, la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Ya aclaramos, se llama sujeto pasivo porque él es el obligado. Acuérdense aquello del balance. En el pasivo van las obligaciones y en el activo van los bienes y derechos, los recursos. Entonces, por eso es que el sujeto activo se le llama así porque es el que exige y el sujeto pasivo se llama así porque es el que debe cumplir, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí sujeto pasivo. Ahora, el impuesto es considerado el tributo típico. O en otras palabras, el tributo más tributo de todos. El que cumple al 100% con todas las características que tiene un tributo. Porque de los 3 tributos que hay, el impuesto es el único que no tiene contraprestación. Es decir, es el único donde el contribuyente no tiene derecho a exigir nada por pagar. Simplemente tiene que pagar. Eso lo vuelve más tributo, o sea, más como obligación que los otros 2 que de alguna manera el contribuyente puede recibir algún beneficio. Aquí no, ¿verdad? El impuesto se paga y le dan un trompón. Vaya, gracias, váyase. Entonces, por eso se dice que el impuesto es el tributo típico o el tributo más tributo de todos. Si lo ponemos en un contexto más coloquial, más vulgar, bueno, la palabra vulgar no hay que malinterpretarla, vulgar es lo que se da normalmente, ¿no? Cuando yo estoy con mis amigos no hablo como estoy hablando ahorita, ¿no? Hablo de manera mucho más relajada y con otro tipo de palabras, ¿no? Bueno, usamos ahí algunas palabras un poco altisonantes. Pero veámoslo desde el punto de vista coloquial, por ejemplo, los cítricos. Los cítricos es un género de frutos que usted conoce, donde tenemos la naranja, tenemos la mandarina, tenemos la toronja, tenemos el limón, tenemos la lima y algunas otras que nosotros nunca hemos visto, pero que existen. Solo en otros países se da. Como la naranja sanguínea, por ejemplo, que es una naranja roja, que nosotros nunca hemos visto una naranja roja. La toronja es rosadita, ¿no? Pero volviendo al punto, de todos los cítricos, ¿cuál es el cítrico más cítrico? O sea, el cítrico que más cumple con todas las características de los cítricos es el limón. El limón es ácido, los demás como que ya son variantes del limón. La naranja tiende a ser más dulce, lo mismo la mandarina, la lima es más simple, ¿verdad? En fin, hay características que hacen que los demás cítricos no sean tan cítricos como el limón, ¿verdad? Lo mismo el impuesto viene siendo como el cítrico más cítrico. Vamos a ver ahora, después voy a hablar de la clasificación de los impuestos porque eso no lo tengo aquí en esta presentación, lo de los impuestos directos y los indirectos. O sea, ¿cómo se clasifican los impuestos? Porque los impuestos también tienen su clasificación. Hablemos ahora de la tasa. La tasa, que también es un tributo, hay que aclararlo porque a veces uno confunde prestación de servicios con tasas. Y hay una diferencia bien marcada en cuanto a un servicio propiamente dicho y una tasa. La tasa dice que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, ya explicamos qué es eso, la prestación efectiva
o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pagos de servicios no inherentes al Estado, es lo que acabamos de aclarar. Por ejemplo, vamos a verlo en el contexto municipal, que es donde más se da, es más evidente esto de las tasas. Usted paga al municipio tasas como, por ejemplo, recolección de desechos sólidos, que es lo que se le llama tren de aseo, alumbrado público, vamos a tomar esas dos, aunque hay otras. Cuando usted paga, y que a veces se paga a través del recibo de energía, usted paga tren de aseo, usted está pagando y tiene la probabilidad de recibir el servicio de recolección de basura. Pero resulta que a veces se arruinó el camión, hay huelga de los trabajadores de la alcaldía. Total, que pasan algunos días que usted no recibe el servicio. ¿Será que por eso usted va a ir a la alcaldía y dice, mire, este mes no me recogieron la basura, así que no voy a pagar? No, señor, usted debe pagarlo, porque es un tributo. Y el tributo existe, la obligación, independientemente que usted reciba o no el servicio. Por eso dice ahí que puede ser una prestación efectiva, que significa que realmente usted recibe el servicio, o potencial, que puede ser que no lo reciba, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos circunstancias obliga a pagar la tasa. Diferente a que usted recibe el servicio de recolección de basura, lo hiciera a través de una empresa privada que no está conectada a la alcaldía, sino que es aparte. Ahí sí, si no llega el camión de esta empresa a recoger la basura, usted le dice, mire, no lo voy a pagar porque no han venido. Ese es distinto. Ahí estamos hablando de un servicio y no de una tasa. ¿Cuál es la diferencia entonces legalmente hablando? Que los servicios son a través de contrato privado y las tasas son a través de ordenanzas. Las ordenanzas son una especie de normas o leyes que las alcaldías tienen derecho de crear y que las aprueba el Consejo Municipal, y parte de esas ordenanzas están orientadas al cobro de tasas. Entonces, como están en una ordenanza, son prácticamente ley y hay que cumplirlas. Ahora, los impuestos municipales no se pueden regular a través de tasas, de ordenanzas, sino que se hace a través de una ley que pasa por la Asamblea Legislativa. Cada municipio tiene una ley de impuestos municipales aprobada por la Asamblea Legislativa. No es aprobada por el Consejo. Eso en caso de los impuestos municipales. Pero cuando hablamos de tasas, se hacen a través de ordenanza y eso no necesita pasar por la Asamblea, sino que lo hace la Asamblea, el Consejo Municipal. Bien. Ahora, el Estado también puede prestar servicios así adicionales de otro tipo, pero eso no se consideran como tasas, ¿verdad? Sino que a veces son derechos. Por ejemplo, cuando usted va al registro de comercio y paga por inscribir la escritura, eso no es una tasa, sino que ya se le llama derecho. De eso vamos a hablar más adelante. Y llegamos a la contribución especial. Dice que la contribución especial es el tributo, siempre es tributo, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. ¿Cuál es el hecho generador de una contribución especial? El beneficio que usted va a recibir. Ahora, hay contribuciones especiales de aplicación general, como el caso del FOVIAL, por ejemplo, que es para todo el país y va a un fondo común. No es que todo lo que se recolectó de la gasolinera de Amayo se va a usar solo para Tejutla, por ejemplo. No. Se recoge a un solo fondo y el FOVIAL decide cuáles zonas va a intervenir dependiendo de la necesidad. Pero hay otro tipo de contribuciones que son de aplicación local, que las aplican, por ejemplo, las alcaldías. Pero la alcaldía pone una contribución especial para mejorar la calle de acceso al cantón donde usted vive, por ejemplo. La calle está arruinada, en invierno es un lodazal, en verano es un polvo que enferma a todos los niños y los ancianos. Entonces, la alcaldía dice, vamos a poner una contribución especial por cada uno de los habitantes o cada una de las casas del cantón. Van a pagar $50 mensuales y la alcaldía va a poner otra parte para poder reparar la calle.
eso sería una contribución especial ya de aplicación específica, porque eso solo es para el cantón, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio? La reparación de la calle, ¿no? Y, ojo, la alcaldía no podrá utilizar ese dinero para pagar salarios o para otras cosas. Se supone que ese dinero, esos 50 pesos que va a dar cada casa, van a ser exclusivamente para reparar la calle. La contribución de mejora, que es prácticamente lo que acabo de estar hablando, es la instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite el total el gasto realizado. O sea, se tiene que hacer un presupuesto de cuánto va a costar la reparación de la calle y obviamente al reparar la calle, el valor de las casas mejora, ¿no? Porque ya no tienen que pasar por la calle empedrada, sino que ya por una calle adoquinada o asfaltada en su caso. Y el límite que va a tener la contribución es el gasto, ¿no? Es lo máximo que le podemos cobrar. Si la obra la va a financiar totalmente la comunidad, entonces, ¿cuánto va a costar? Va a costar $100,000. Entonces, tiene que dividirse los 100,000 entre todos para que la cantidad que se va a recolectar sean $100,000. Y el límite individual, pues, ¿qué tanto va a beneficiar a cada casa la obra, ¿no? Ese es el límite individual de lo que cada quien va a pagar dependiendo del beneficio que va a recibir. Y luego habla de la contribución de seguridad social, que es lo que se paga al Seguro Social, los patronos y trabajadores, pero esto ya son cotizaciones a la seguridad social que ya son contribuciones de otra naturaleza, ¿no? Lo que busca es financiar el servicio de salud que usted puede recibir en caso de que se enferme, va a ir al seguro y le van a dar medicina, lo van a atender y si es posible le van a hacer algún tipo de tratamiento, cirugías, etc. Bien, se nos está acabando el tiempo, vamos a quedarnos por ahí. Quiero desearles feliz vacación. También quiero informarles que no nos han dicho nada de parte de la universidad sobre la reapertura, lo cual significa que esta no se va a dar, al menos por el momento. Yo voy a estar pendiente y cualquier situación yo les voy a informar, ¿verdad? Cuídense, pórtense bien y hoy les voy a mandar lo del segundo laboratorio para que comiencen ya a armar el trabajo. ¿Estamos? Den señales de vida. Lick, subirá esta presentación. Sí, voy a subir la presentación y el video a YouTube. Oye. Ok, gracias. Bueno, cuídense. Adiós. Gracias igual.